de Salmos, en su capítulo 39 y el versículo 7. Vamos a leer una escritura preciosa que el salmista recitó delante de Dios en momentos difíciles. Él acude a Dios confiando en que su esperanza está en Dios. Yo quiero compartir con ustedes este pensamiento: mi esperanza está en Dios. Estamos rodeados de tantas noticias. El mundo entero en este momento está en un estado de caos, ¿verdad? Hay tanta desesperación, hay tantas noticias que nos alarman. Pero yo quiero decirles que tenemos un Dios en el cual podemos confiar. Tenemos un Dios en el cual podemos esperar, y que podemos depositar en Él nuestra confianza y esperar que Él es Dios sobre todas las cosas. El salmista declara en su capítulo 39 del libro de Salmos, en su versículo 7, declara de la manera siguiente: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Y más adelante, en el capítulo 62, versículo 5, él declara y le recuerda a su alma y dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él es mi esperanza. Así que yo quiero decirles en esta tarde, en esta noche, en este día, no sé en qué horario usted nos estará escuchando, quiero decirle: tenemos un Dios en el cual hay esperanza. Tenemos un Dios que nos puede rescatar de cualquier circunstancia. Tenemos un Dios que Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos un Dios que no se olvida de su creación. Tenemos un Dios que no se olvida de su iglesia. Tenemos un Dios que no se olvida de sus hijos, de aquellos que Él ha redimido con su sangre, de aquellos que Él ha liberado de la condenación y nos ha rescatado y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Podemos confiar en ese Dios. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, amigo, damas y caballeros que nos escuchan en las naciones de la tierra, en Dios hay esperanza para ti. En Dios hay esperanza para tu familia. En Dios hay esperanza para tu casa. En Dios hay esperanza para tu matrimonio. En Dios hay esperanza aún en medio de la crisis, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las tempestades. Tenemos un Dios en el cual podemos esperar. Tenemos un Dios en el cual podemos confiar. Él es nuestra esperanza. Él es mi esperanza. Él es mi socorro. Él es mi torre fuerte. Él es mi ciudad amurallada. Él es mi castillo. Él es mi todo. El Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Así que tenemos un Dios en el cual podemos confiar. Tenemos un Dios que es nuestra esperanza. Esperar en Dios a veces no es fácil, pero la esperanza, mis amados hermanos, es un acto de esperar con fe en Dios. Esperar aún en medio de la dificultad, esperar aún en medio de la circunstancia. No es fácil, porque muchas veces viene la desesperación, viene el miedo, viene el pánico, nos inunda tantas otras cosas. La desesperanza es todo lo opuesto a la fe y a la confianza en Dios. Pero en momentos como estos podemos confiar y esperar siempre en nuestro Dios. Él es mi esperanza. Esperanza es creerle a Dios aún en medio de las circunstancias que nos rodean. Esperanza es tener fe que las cosas van a cambiar, que las tribulaciones, que las tormentas, que las circunstancias no vienen para quedarse siempre, que el caos que muchas veces la humanidad misma ha experimentado no durará para siempre. Tenemos que confiar y esperar en Dios, que son días grises, que son días oscuros, que son días nublados, pero siempre aparecerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, dice la bendita palabra de Dios. Así que podemos esperar en nuestro Dios. Él es nuestra esperanza. Yo quiero decirle a usted que nos escucha, yo quiero decirle: no pierda la esperanza en Dios. No pierdas tu fe en el Señor. No pierda la esperanza, porque cuando se pierde la esperanza, se pierde el ánimo. Cuando se pierde la esperanza, se pierden los sueños. Cuando se pierde la esperanza, se pierden las ganas de seguir luchando. Cuando se pierde la esperanza, se cae en una desesperación, se cae en un pánico, en un miedo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios, a través de su palabra, Él quiere renovar nuestras vidas. El profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 verso 18 dice: y dije,
perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Un momento terrible en el cual el profeta Isaías está escribiendo en el libro de Lamentaciones. El pueblo de Israel se encontraba en un caos. El pueblo de Israel se encontraba en angustia. Y el profeta, hablando de parte del pueblo, él mismo dice: perecieron mi fuerza, perecieron mis ánimos, perecieron mis ilusiones, perecieron los anhelos, los propósitos que yo tenía. Y él dice también: pereció mi esperanza en Jehová. Eso pereció en mí, dice el profeta. Cuando perdemos la esperanza, perdemos el sentido de vida. Cuando perdemos la esperanza, el enemigo aprovecha esos momentos para hacernos creer que no valemos, que no servimos, que dónde está nuestro Dios. Pero yo quiero decirle en esta hora: no pierda su esperanza. El pueblo de Israel pasó por ese momento. El pueblo de Israel, cuando estaba en cautiverio, cuando habían sido llevados por los de Babilonia, perdieron las esperanzas. Y cuando ellos perdieron las esperanzas, dice la Biblia que lo que ellos hicieron, colgaron sus arpas, porque habían perdido sus esperanzas, habían perdido sus fuerzas, habían perdido las ganas de seguir luchando, habían perdido las ganas de seguir adelante. Yo quiero decirles, sabemos la magnitud de todo lo que el mundo entero está pasando en este momento a causa de este coronavirus que ha venido azotando a la humanidad. Pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que esperar en Dios. Mi esperanza en que todo esto cambiará está en el Señor. Mi esperanza que Dios traerá un mejor mañana está en Dios. Él es mi esperanza. Y yo le animo a usted a fortalecerse en Dios, a confiar en Dios. Él es la única esperanza para cada uno de nosotros. Dice el Salmo 137, refiriéndonos a la historia, cuando el pueblo de Israel perdieron sus esperanzas, ellos dijeron: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían asolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar? La esperanza nuestra ha perecido. No hay fuerza en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que ellos se sentaron a llorar, que ellos se sentaron ahí desconsolados. El enemigo lo que quiere ver es su vida decaída, su vida llorando. Pero yo quiero decirle, no importa, quizás para usted no es una amenaza este coronavirus que ha venido afectando a la humanidad. Quizás para usted se encuentra en una desesperación, quizás por una relación de su matrimonio, por sus hijos, la finanza, el trabajo, qué sé yo. Pero yo quiero decirle que aún hay esperanza en Dios. Aún puede esperar que Dios es todopoderoso para poder cambiar cualquier circunstancia. La Biblia dice que Él puede cambiar nuestro lamento en baile. Él lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Mi amigo, mi hermano que nos está escuchando, confiemos en Dios. En Él hay esperanza para cada uno de nosotros. Damas y caballeros, no perdamos esa esperanza en Dios. Confiemos en Dios, esperemos en Él, tengamos fe en Él, que esto también pasará, que esto será temporal, que pronto esto pasará y veremos la mano de Dios moviéndose en nuestra vida. Veremos la mano de Dios moviéndote en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tu empresa, en tu trabajo, porque lo que Dios está haciendo solamente es un leve sacudimiento. Dios solamente como que nos está llamando la atención para decirnos: hijo, hija, ese camino por el cual estás caminando no me agrada. Ese camino por el cual estás transitando no es de mi agrado, no es de mi voluntad. Y muchas veces el ser humano escuchamos a Dios, pero no hacemos caso. Entonces Dios tiene que sacudir la tierra para que nosotros entendamos que Él es Dios y que necesitamos obedecer a ese Dios que nos ha creado a cada uno de nosotros. El Salmos 65 verso 5 nos dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Yo quiero decirles que en Dios hay esperanza para todos.
Lo repito, usted que me escucha, que está ahí sentado en el sofá, en la mesa, que está ahí en su vehículo, que está ahí en su oficina, en su lugar de trabajo, quizás en un hotel, quizás aislado de su familia. Yo quiero decirle a usted, en Dios hay esperanza para todo. No importa la circunstancia que usted pueda estar pasando, no importa la tormenta que en este momento lo tenga ahí encerrado, en Dios hay esperanza para todo, porque para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada que sea imposible delante de su presencia. Aquí la palabra de Dios dice esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. No importa dónde usted se encuentre, no importa en qué extremo de este universo usted se encuentre, y no importa cuál sea la condición que en este momento está amenazando su vida, está amenazando su estabilidad familiar o de su empresa, de su familia, no importa en qué área sea, en Dios hay esperanza para todos. Podemos confiar en ese Dios. El salmista declara que aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes al corazón del mar y que bramen y se turben las aguas a causa de su braveza, Dios sigue en su trono. Dios sigue reinando, Dios sigue gobernando. No importa lo que usted puede estar pasando, no importa la tempestad que puede estar cayendo a su alrededor, no importa qué tan gris se ve el panorama, no importa, en Dios hay esperanza para usted. Yo quiero decirle, no todo está perdido. Quizás el enemigo le ha hecho creer, quizás las circunstancias, quizás el entorno en el cual usted está solamente ve el problema, solamente ve la oscuridad, solamente ve quizás un camino sin salida. Por eso Dios le dijo en una ocasión a Abraham: sal de tu tienda, porque ahí Abraham no podía ver lo maravilloso que es Dios. Ahí Abraham solamente podía ver las cuatro paredes y el techo de la carpa en el cual él se encontraba. Y Dios viene y desafía a Abraham y le dice: sal de tu tienda y ahora voltea a ver hacia arriba, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Porque en tiempos de crisis Dios siempre tiene una salida para bendecir, para levantar, para guardar, para proteger, para prosperar. Porque aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha grabado para no oír, dice la Biblia. Él es Dios, y aún en medio de la tempestad podemos confiar en nuestro Dios, podemos confiar en Él. Quizás en este momento todo se vea gris, todo se vea oscuro, todo se vea nublado, pero yo encuentro esta preciosa palabra que me ha confortado a través de los años. El profeta Jeremías, en su capítulo 31, verso 17, declara: esperanza hay también para tu porvenir. Usted que me escucha, hay esperanza para usted, hay esperanza para su familia, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. ¿Y quién es Jehová? El que creó los cielos y la tierra. ¿Quién es Jehová? El que abrió el mar para que el pueblo de Israel cruzara. ¿Quién es Jehová? El que caminó sobre las aguas. ¿Quién es Jehová? El que hundió a todos sus enemigos en el mar rojo. Él es Jehová. Para Él no hay nada imposible. La palabra de Dios dice: lo que yo hago, ¿quién lo impedirá? Dice Jehová. No tema, confiemos en Dios. En Él hay esperanza, en Él podemos confiar. Aunque ahora, repito, todo puede estar nublado, aunque ahora todo sea crisis, aunque ahora mucha gente esté en desesperación, en pánico, mucha gente de alguna manera alarmada, corriendo de un lugar a otro, yendo a las tiendas, y todo esto crea un caos, podemos confiar en Dios. Yo quiero decirle a usted que dice: predicador, pastor, usted no sabe yo como me encuentro en este momento, no tengo quizás que comer, no tengo nada, y las noticias están diciendo que nos preparemos para varios días. Yo quiero decirle que el Dios que sostuvo al pueblo de Israel en un desierto, no por un día, no por una semana, no por un mes, no por un año, lo sostuvo por 40 años en el desierto. No le faltó que comer, no le faltó alimento. Él es el mismo Dios que nosotros tenemos. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy, y lo es por siempre. Confía en Dios, espera en Él. Él es mi esperanza, en Él estoy confiando, en Él estoy creyendo. Él es la única fuente a la cual puedo acudir delante de Él. Y aun cuando todo sea un caos,
aun cuando todo sea crisis, aun cuando todo esté desde el punto de vista humano difícil, dice la Biblia, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza. Escúchame, aquí está poniendo una ilustración Job, capítulo 14, verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza. Dice, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Yo quiero decirle a alguien hoy, esta hora, yo quiero decirle a alguien hoy, este día, esta noche, yo quiero decirle a alguien que me está escuchando, aunque quizás el mundo, el médico, los expertos, todos aquellos te están pronosticando que ya no hay salida, que ya no te podrás levantar. La Biblia dice que aunque el árbol fuere cortado, aún hay esperanza. Puede volver a retoñar. Dios puede volverlo a levantar. Dios puede volverlo nuevamente a levantar y hacer que retoñe y hacer que dé fruto. Aunque ahora el mundo se encuentre como ese árbol a punto de ser cortado, para Dios no hay nada imposible. Dios puede volver nuevamente a hacerlo que se levante. La esperanza, damas y caballeros, debemos ponerla siempre en Dios, en Él solamente, solamente en Dios. Hay mucha gente que en este momento que nos escucha, que quizás está alarmada y cree que la solución la tiene el gobierno, la tienen los expertos en medicina, la tienen quizás los políticos, la tienen quizás las casas bancarias, qué sé yo, en el área financiera. Mucha gente está poniendo su esperanza en los políticos, en los gobernantes. Yo quiero decirle, nosotros aquí en Fuente de Vida oramos y damos gracias a Dios por los gobernantes de las naciones, damos gracias a Dios y oramos por los médicos, oramos por los laboratorios que están trabajando apresuradamente para poder crear un antídoto, para traer la solución a esta situación que ha venido al mundo entero. Pero yo quiero decirle, no podemos poner en ellos nuestra esperanza. La esperanza en el único que la debemos poner es en Dios, en el que hizo los cielos y la tierra. Él es el único que tiene la respuesta. Él es el único que puede obrar. Él es el único que puede cambiar y revertir esta situación. La palabra de Dios dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 5, hablando del rey de Israel, el rey de Judá: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Saben cuál fue la clave de este rey? Que puso en Dios su esperanza. Él no confió en el ejército que tenía. Él no confió en el armamento que pudiese tener Israel. Él no confió en los expertos, en los hombres de guerra que podía tener. Él puso su esperanza en Dios. Él puso su esperanza en Dios. Muchas veces Dios permite estos sacudimientos al ser humano, al mundo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra esperanza en cosas perecederas. Hay gente que pone su esperanza en el dinero. Hay otros que ponen su esperanza en las posesiones materiales. Hay otros que ponen su esperanza en su esposo, en su esposa, en el gobierno, en las autoridades, en el experto, en aquella persona que pueda llevar tu caso, en el abogado, en el médico, en el único que debemos poner y depositar nuestra esperanza en Dios. Es en Él. Él tiene la salida, Él tiene la respuesta en Él. Y yo quiero decirle hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, solamente en Dios podemos esperar. Solamente en Él. Él no nos va a fallar. Él no nos va a dejar. Él no nos va a fallar en absoluto. El Salmo 71, verso 5 declara: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. El salmista está diciendo: tú eres mi esperanza, tú eres mi seguridad. En ti estoy confiando, en ti estoy esperando, en ti, Señor, estoy confiado. Yo no sé en cuál usted está su confianza. Yo no sé usted dónde ha puesto su esperanza. No ponga las esperanzas en las cosas de este mundo, porque son temporales, son pasajeras. Pronto todo esto pasará. La Biblia dice que todo será sacudido, pero debemos poner nuestra esperanza en el Dios que creó los cielos
y la tierra. Salmo 146, verso 5 declara: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Mi amigo, mi hermano, damas y caballeros que nos escuchan, ¿dónde está su esperanza? Yo quiero decirle, iglesia que me está escuchando en este momento, iglesia Fuente de Vida, hermanos de otras congregaciones, iglesia sobre la faz de la tierra que nos escucha, ¿dónde está tu esperanza? Quiero decirte, si tu esperanza está en Dios, ¿por qué temer? Si tu esperanza está en ese Dios que sostiene el universo, que sostiene cada galaxia, cada planeta en su hábitat, en su círculo, si tu esperanza está en ese Dios, ¿por qué te abates, oh alma mía? Dijo el salmista. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y él utiliza la misma palabra, esperar. Espera en Jehová, espera en Él, espera en Dios. Dios no se ha olvidado de ti, Dios no te ha abandonado. Se olvidará todo el mundo de ti, pero el Dios que te creó y te trajo a este mundo, Él no se ha olvidado de ti. Se podrá olvidar tu mamá, se podrá olvidar tu familia, se podrá olvidar tu amigo, pero Dios, Él no se va a olvidar de ti. Yo quiero decirte, en Él hay esperanza. Confía en Él, confía en Él. En Él hay esperanza. Y por eso repito, mi esperanza está en Dios. Mi esperanza no está en el hombre. Mi esperanza no está en el médico. Mi esperanza no está en el gobierno. Mi esperanza no está en el dinero. Mi esperanza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahí está mi esperanza. En Él estoy confiado. En Él estoy confiando. En Él he puesto mi fe. En Él he puesto mi confianza. Y en Él he puesto mi esperanza. Espera en Dios. Confía en Él. Dios le reprochó al pueblo de Israel que dejaron de poner su confianza en Dios. Y en vez de poner su confianza en Dios, ellos empezaron a confiar en los caballos de Egipto. Empezaron a confiar en el ejército de Egipto. Empezaron a confiar en Faraón. Empezaron a confiar en las riquezas de Egipto. Empezaron a confiar en la protección de Egipto. Y Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 31, verso 1, declara: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Yo quiero decirle, no ponga su esperanza en cosas perecederas. No ponga su esperanza quizás en cosas materiales. Ponga su esperanza en Dios. Ponga su esperanza en Dios. Iglesia, esperemos en el Señor. Confiemos en Dios. Tomémonos de la mano de Dios para cada uno de nosotros, porque hay una mejor esperanza para cada uno de nosotros. La Biblia dice, el apóstol Pedro declara lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Todos aquellos que confiamos y creemos en Dios no pereceremos. Hay un Dios de esperanza. Hay un Dios de esperanza, que si el justo clama, Jehová lo libra de todos sus temores. Este pobre, dijo el salmista, clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Tenemos un Dios que nos defiende. Tenemos un Dios que nos guarda. La Biblia dice que si nosotros como padres, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces nosotros como padres, yo tengo hijos, cuando veo actitudes que no son propias, que no son correctas, y cuando vienen a pedirme algo, yo los dejo que batallen un momento hasta que cambien su actitud. Muchas veces Dios, esta situación que está pasando es porque quizás nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro diario vivir no está alineado con el propósito, la voluntad y la palabra de Dios. Y Dios muchas veces tiene que sacudirnos para que nos volvamos a Él. Pero en Dios hay una esperanza viva. En Dios podemos confiar. En Dios
podemos confiar. En Él podemos confiar. Cuando Dios envió al profeta Ezequiel, en el capítulo 37, del versículo 11, quisiera leerlo al verso 13. El pueblo de Israel se encontraba en un momento donde habían perdido sus esperanzas de igual manera. Y Dios envía al profeta y le dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y Dios le dice: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Yo vengo a profetizarle a alguien hoy esta tarde. Yo vengo a profetizarle a alguien hoy este día. Yo vengo a profetizarle a alguien hoy, esta noche, en este momento. Y vengo a decirle: tenemos un Dios que nos va a rescatar de los sepulcros y nos va a levantar y nos va a bendecir. Óigame, quiero decirte, porque aunque no tengamos fuerza y aunque hayamos entrado quizás en ese momento donde mucha gente está en pánico, podemos confiar en Él, podemos esperar en Él. Pueblo de Dios, no temamos. Dios puede, Dios puede, Dios puede cambiar todo de un momento a otro. El de repente de Dios, Dios no necesita meses, Dios no necesita años. Los médicos, la ciencia, las autoridades, si no hayan que hacer, necesitan tiempo, esto y aquello y lo otro. Pero el Dios nuestro, Él en un momento lo puede cambiar todo. En un de repente, en un instante, en un segundo, Dios lo puede cambiar absolutamente todo. No temas, iglesia. No temas, pueblo de Dios. Todas estas cosas son necesarias que sucedan. Es necesario que todas estas cosas sucedan. Pero aquellos que confiamos y hemos creído en Dios, aquellos que hemos confiado en Dios, aquellos que creemos en ese Dios inmovible, invencible y todopoderoso, aquellos que hemos depositado nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra fe en ese Dios, yo quiero decirles: somos como el monte de Sión. ¿Y cómo es el monte de Sión, pastor, predicador? El monte de Sión no se mueve. Vienen tormentas, vienen batallas. En este monte se han librado batallas, guerras, han venido vendavales, han venido circunstancias, pero siempre permanece. Así es el Hijo de Dios, así es el cristiano, así es el hombre, así es la mujer, así es la iglesia que le cree a Dios. Vienen circunstancias, vienen problemas, vienen crisis, vienen momentos difíciles, pero somos como ese monte que aunque nos doblamos como la palmera, pero Dios viene, nos levanta y nos pone derecho. Eso es lo que Dios va a hacer con el mundo entero. Dios está sacudiendo las naciones como se sacude el trigo, para que caiga todo lo que es la paja. Pero Dios está en control. Dios está en control de todo. Vuelvo a repetir, es necesario que todas estas cosas sucedan. Para la iglesia esto no debe de ser alarmante. Para la iglesia esto no nos debe de tomar de sorpresa. Cristo dijo: cuando vean que todas estas cosas estén aconteciendo, erguíos, levantad vuestra cabeza, vuestra frente, porque vuestra redención está cerca. Yo quiero decir, Cristo pronto viene. Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. Mi hermano, tú que te has apartado del camino de Dios, mi hermana, tú que te has decaído del camino de Dios, mi amigo, que estás esperando, porque yo quiero decirte, hoy tú y yo tenemos la oportunidad a través de estos medios de poder escuchar la palabra de Dios. Viene el tiempo donde todo esto será censurado. No se transmitirán programas cristianos, predicaciones ni alabanzas cristianas. Todo esto, escúchame, será censurado y no será permitido, de tal manera que la Biblia dice que viene tiempo donde vendrá hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Pero ahora tenemos un Dios de esperanza que podemos correr a Él, y Él está con los brazos abiertos, esperando por ti, esperando por tu vida, esperando por tu casa, esperando que tú te arrepientas y vengas a Él.
Mis hermanos que me escuchan, esto que está sucediendo es un entre. Esto es principio de dolores. Lo que viene es más terrible. Y tome en serio esta advertencia. Vendrá tiempo donde ni por Facebook Live, ni por YouTube, ni ninguna otra plataforma social se transmitirán programas cristianos. Todo será censurado. Hoy, que Dios nos da este privilegio de poder llegar a ti ahí donde tú estás, en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo. No sé dónde tú te encuentres en este momento. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Dios está hablando a través del profeta Isaías. Dice: ¿por qué queréis ser aún castigados? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón dolido. Desde su cabeza hasta la planta del pie, todo es una enfermedad, una llaga podrida, y esa llaga la produce el pecado. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso Cristo, nuestra esperanza de gloria, bajó desde el cielo, fue colgado en una cruz. Y la Biblia dice: todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Él es la esperanza para tu pecado. Él es la esperanza para la humanidad. Él es la esperanza para las crisis en el mundo. Él es la esperanza para cada persona en este mundo. Él es la esperanza. Confiemos en Dios. Repito, es necesario que todas estas cosas sucedan. Pero yo quiero decirte que cuando Dios ha dicho algo de ti, cuando Dios ha pronunciado una palabra sobre ti, cuando Dios ha mencionado en el cielo algo sobre ti, no hay tormenta, no hay tempestad, no hay huracán, no hay pandemia que pueda impedir lo que Dios ha dicho de ti. Yo no sé si hay alguien que me está escuchando y está creyendo esta palabra. Yo quiero decirle a alguien: no habrá pandemia, no habrá coronavirus, no habrá tempestad que pueda impedir, detener lo que Dios ha dicho sobre ti. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. El apóstol Pablo iba navegando en una embarcación. Había sido tomado para compadecer ante César y tenía que viajar a Roma. Y mientras iban en la embarcación, dice la palabra de Dios que una tormenta azotó la nave. Todos los que iban en peligro, con miedo, en pánico. Aún la Biblia dice que no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Hechos capítulo 27 verso 20. Y acosado por una tempestad no pequeña, dice Pablo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este gran prejuicio y pérdida. Pero aquí viene la palabra de consuelo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él ha dicho. Cuando Dios ha dicho una palabra sobre ti, cuando Dios te ha mencionado en el cielo a ti, no importa la tempestad, no importa la crisis, no importa el problema, no importa la pandemia que pueda azotar al mundo entero. Cuando Dios ha dicho una palabra sobre ti, no hay diablo, no hay infierno, no hay tempestad, no hay pandemia que pueda impedir el propósito de Dios en tu vida y que tú llegues al destino que Dios te ha trazado para ti. ¿Qué quiero decirte en esta hora? Que todo aquel que ha recibido una palabra de parte de Dios, ¿por qué tener miedo? Dios lo cumplirá. Dios, lo que Dios ha dicho sobre ti, Dios lo cumplirá. Lo que Dios ha dicho de tu casa, Dios lo cumplirá. Dios le había dicho: Pablo, no temas, irás a Roma, compadecerás ante César, pero luego
una tempestad se levanta, la nave se está partiendo en pedazos, pero viene Dios y le dice: Pablo, ¿qué te dije? Irás a Roma, compadecerás ante César. Yo quiero decirle a usted que quizás está aislado, con miedo, y quizás tiene pavor salir. Yo quiero decirle, si Dios le ha dicho una palabra, confíe en Dios, confíe en Dios. Lo que Dios ha dicho, Pablo dijo: oh varones, yo confío que lo que Dios ha dicho se cumplirá, y lo que Dios ha dicho de usted lo cumplirá, y lo que Dios ha dicho de su casa lo cumplirá, y lo que Dios ha dicho de su familia lo cumplirá, y lo que Dios ha dicho de Fuente de Vida lo cumplirá, y lo que Dios ha dicho de esta nación lo cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.